El escapulario de la Virgen del Carmen es un poderoso sacramental que nos puede librar del infierno el día de nuestra muerte. Eso es cierto. Por eso hoy en día, ya que se acerca la fiesta de la Virgen del Carmen, mucha gente quiere recibir el escapulario por primera vez o renovar su escapulario porque ya está viejito, porque ya se maltrató. Pero esto no es cuestión de magia. La verdad es que la Virgen ciertamente prometió que ella iba a librar del infierno a todos los que ocuparan el escapulario, pero también habría que cumplir ciertas condiciones. De eso se trata el tema de hoy. Yo quiero pedirte que estés muy atento porque hoy vamos a mostrar una de las fuentes que la Iglesia Católica tiene para librarse del infierno. Eso no quiere decir para irse al cielo, pero al menos sí para librarte del infierno. Te doy la bienvenida a este tema de formación católica. Te pido que pongas mucha atención, tomes nota de algunos datos importantes y que compartas la información católica, porque todo esto es para nuestra salvación. Bienvenidos, soy el Padre José Antonio Román Baena y hoy compartimos el tema del escapulario como fuente de salvación del cielo y liberación del infierno. Vámonos para acá, vénganse, acompáñenme. Pues les doy la bienvenida a todos ustedes, los que todos los días lunes me hacen favor de ver los temas que yo doy aquí en mi canal de YouTube. Muchos de ustedes son católicos o casi la mayoría es católico. También me ve hermanos protestantes porque les entra la curiosidad. Y hoy justamente vamos a hablar de eso, de lo que les acabo de decir. ¿Cómo es posible que este escapulario, que es de la Virgen del Carmen, porque hay otros escapularios, ¿sí? Hay escapularios de San Judas Tadeo, hay escapularios de la preciosa sangre de Cristo, pero este que tengo aquí es de la Virgen del Carmen. Un pequeño escapulario. ¿Cómo es posible que al poseer o al tener este escapulario sobre nuestros hombros, el día de nuestra muerte podamos librarnos del infierno? Sí, así es. Y vamos a hablar un poquito de historia para entender esto, porque todo esto es respaldado por la Iglesia, ¿sí? Y quiero comenzar diciéndoles que la palabra escapulario, el cual se llama este objeto religioso, la palabra escapulario viene de la palabra latina scapula, que significa hombros. Es decir, este objeto religioso se usa sobre los hombros, ¿sí? Se pone así, sencillamente. Una parte por delante queda y la otra parte por detrás. Bueno, en sí la palabra escapulario la han utilizado o es mejor entendida como una forma del hábito de los religiosos. Seguramente si usted conoce a religiosos, estoy hablando de agustinos, estoy hablando de dominicos, estoy hablando de franciscanos, seguramente usted ha visto que la forma de vestir de ellos es que en la parte del frente llevan como una tira, como un galón de tela, igual en la parte de atrás, ¿no? Y al centro les identifica un escudo de su orden que pertenecen, ya sea agustinos, normalmente es un corazón de San Agustín, o ya sea carmelitas, que es pues la imagen de la Virgen del Carmen, o una M, de la congregación que sea. Normalmente los franciscanos, repito, la orden religiosa, usan un escapulario. ¿Qué es un escapulario? Es como un pedazo de tela, de galón, que les cuelga en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Estoy hablando de los religiosos, pero hay mucha gente que no es religiosa, no son monjes, no son monjas, pero también usan el escapulario de una forma más sencilla, como es este, ¿sí? Este también es un escapulario y prácticamente significa lo mismo. Una parte de tela que cuelga al frente del pecho y una parte de tela que cuelga atrás de la espalda. Y tiene los mismos efectos. ¿Por qué? Porque estos pedacitos más pequeños significan un escapulario y este que estoy teniendo aquí al frente, repito, es de la Virgen del Carmen. Vamos a hablar un poquito de historia, como les decía, para entender de dónde viene esta creencia
de que un escapulario puede librar del infierno? Bueno, primero que nada, quiero decirles que a la Santísima Virgen se le ha honrado durante muchos años de diferentes advocaciones. ¿A qué me refiero eso? Que la Virgen María tiene diferentes nombres, ¿sí? Por ejemplo, por citar algunos, aquí en México, donde yo estoy transmitiendo, amamos y queremos mucho a la Virgen de Guadalupe. Si yo me voy, por ejemplo, allá a Portugal, aman y quieren mucho a la Virgen de Fátima. Si yo me voy a Francia, aman y quieren mucho a la Virgen de Lourdes. Y así, si yo me voy, por ejemplo, allá a Palestina, quieren mucho a la Virgen del Carmen. Ojo, estoy hablando de diferentes nombres, pero en sí la Virgen es la misma. No es que existan varias vírgenes, es la misma Virgen, solo que con diferentes nombres. Porque en diferentes momentos de la historia, la Virgen se ha aparecido con diferentes nombres, ¿no? Diferentes años, diferentes personas han visto a la Santísima Virgen y la Virgen se ha dado a conocer con un nombre diferente, pero es la misma. Bueno, ¿de dónde viene la Virgen del Carmen, no? ¿De dónde viene esta imagen que tengo aquí chiquita? Que esta es la imagen de la Virgen del Carmen. ¿De dónde viene? Pues esta imagen de la Virgen del Carmen viene del Monte Carmelo, ¿sí? De ahí viene la palabra Carmen, del Monte Carmelo. ¿Y dónde está el Monte Carmelo? En Palestina. Fíjense ustedes que a finales del siglo XII o principios del siglo XIII, nacía ahí en el Monte Carmelo, allá en Palestina, un grupo de personas que querían vivir en la oración, que querían vivir en el silencio, que querían vivir de una manera diferente, ¿no? Y así fue, se empezaron a unir personas que querían vivir así, en este ambiente. Y a ese tipo de personas, que más adelante ya van a ser propiamente una congregación religiosa llamada los Carmelitas, así se le empezó a llamar, los Carmelitas. ¿Por qué? Porque empezaron a vivir en el Monte Carmelo, ¿sí? Es decir, con la oración, con el ayuno, con la penitencia, con el silencio, este tipo de hermanos religiosos vivieron de esa vida. Y eran ermitaños. ¿Qué es eso de ermitaños? Es decir, se alejaban del ruido, se alejaban de tanta gente para vivir en el monte, en la oración y en el silencio. Así fue pues como nacieron los carmelitas. Estoy hablando del siglo XII, finales, principios del siglo XIII. Pero más adelante, ¿sí? En el año de 1251 aproximadamente, para ser exacto, el 16 de julio del año 1251, la Virgen Santísima le entregó a San Simón Stock. ¿Quién es San Simón Stock? San Simón Stock era el superior general de la orden de los carmelitas. Es decir, empezó a existir este grupo de personas que vivían así, pero tenía que haber un superior, tenía que haber como un líder, ¿no? Bueno, entonces el superior de estos hermanos llamados carmelitas se llamaba Simón Stock, que más adelante va a llegar a ser santo. Bueno, la Virgen del Carmen se le apareció a San Simón Stock, que era el superior, y le dijo, ¿sí? Le dijo que el santo escapulario, el santo escapulario le dijo: recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden. ¿Cuál orden? Los carmelitas, ¿no? Recíbelo, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo usen. Es decir, la Santísima Virgen, en esa aparición que tuvo San Simón Stock, le empieza a decir que todos los que usen el escapulario de la Virgen del Carmen tendrán ciertos privilegios, ¿sí? Esto es real, ¿sí? ¿Dónde sucedió eso? Bueno, esto sucedió allá en Inglaterra, en el convento de Cambridge, allá en Inglaterra. Ahí es donde San Simón Stock tuvo esta revelación, tuvo esta visión. Ahorita voy a decir cuáles son los privilegios, vamos paso a pasito.
De entrada, la Virgen está diciendo que toda persona carmelita que use el escapulario de la Virgen del Carmen tendrá ciertos privilegios, ¿no? Ahora, ¿por qué la Virgen del Carmen escogió a San Simón Stock para revelarle esto? Bueno, porque San Simón Stock era un hombre de santidad y de gran devoción, que siempre en sus oraciones, fíjense, él le pedía, cuando rezaba a Dios y a la Santísima Virgen, San Simón Stock le pedía como algo que favoreciera a su orden, ¿sí? Le pedía como un distintivo con el cual su orden de los carmelitas fuera favorecida. Y entonces la Virgen escuchó esa oración y le concedió el escapulario, como un signo de que la orden de los carmelitas es privilegiada. Cuando estoy hablando de la orden de los carmelitas, no estoy hablando solamente de los monjes o de las monjas. También estoy hablando de toda persona que viva al estilo carmelitano, es decir, que tenga el escapulario de la Virgen del Carmen. Entonces la Virgen escuchó esta súplica de San Simón Stock del privilegio que le estaba pidiendo para todos los carmelitas y le contestó así en esta revelación, en esta visión. Voy a leer tal cual lo que le dijo. Dice: la Virgen se le apareció sosteniendo el escapulario en la mano, diciéndole: este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Esta es una revelación que la Virgen dijo. El que muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. ¿Qué quiere decir eso? No irá al infierno. No está diciendo que se va a ir al cielo, pero al menos el infierno la va a librar. ¿Por qué? Por usar el escapulario. Pero ojo, ahora, esto no se trata de que, pues si una persona ya se está muriendo, ¿verdad? Ya está agonizando, rápido el familiar consiga un escapulario y que diga: pronto, rápido, tráiganlo, pónganselo antes de que se muera, para que cuando se muera usando el escapulario y obtenga las gracias de la Santísima Virgen. No, las cosas no son así. Repito, hay que cumplir otras obligaciones, ¿no? Entonces, fíjense, a partir de esta revelación que les estoy diciendo que fue en el año de 1251, pues fue hasta el siglo XVI, de 1500 adelante, cuando los carmelitas empiezan a propagar el uso del escapulario. Año 1500 en adelante. Ahorita estamos en el 2025. Eso quiere decir que el uso de este escapulario tiene más de 500 años. Pero ahora sí vámonos a cuáles son las promesas que la Virgen hace para quien use el escapulario. Ya dije una, que es cuando muera no irá al infierno. Pero hay otras promesas, sí las hay. Entonces voy a leer nuevamente. Fíjense lo que la Virgen le dijo a San Simón cuando se le apareció. Le dijo: toma este escapulario, será un signo de salvación, será una protección en peligro y una promesa de paz. Todo aquel que muera llevando este escapulario no sufrirá el fuego eterno. Usa el escapulario devotamente y con perseverancia es mi vestidura. Para ser revestidos de él debes estar continuamente pensando en mí. Y yo a su vez siempre estoy pensando en ti y te ayudaré a asegurar la vida eterna. ¿Sí? Esas fueron las palabras que la Virgen le dijo a San Simón Stock cuando se le apareció. Ahora, ¿qué más le dijo? Lo siguiente. Voy a leer para que sea textual, para que yo no esté inventando nada. Esto es cosa de la revelación de cómo dijo la Virgen. Le dijo: si se portan como hijos cariñosos míos, yo me portaré con ustedes como madre amable. Bendeciré las casas donde mi imagen sea honrada y donde me recen cada día alguna oración. Es decir, que toda casa que tenga una imagen
de la Virgen del Carmen, que es esta. No sé si puedan ver aquí, la Virgen del Carmen tiene aquí en su mano el escapulario que le cuelga y también el niño en su manita el escapulario que le cuelga. No sé si se alcance a ver. Es decir, la Virgen se presenta con su escapulario. Así como se le apareció a San Simón Stock, dice tomando el escapulario, pues así. Bueno, la Virgen dice, toda casa donde mi imagen sea honrada, donde me recen, yo bendeciré esa casa. Por eso yo quiero invitarlos a que personas seamos devotos de la Virgen del Carmen, ¿sí? Fue una promesa que ella hizo. ¿Qué más dijo? Lo siguiente, dijo, si se esfuerzan por alejar el pecado de sus vidas, yo me esforzaré por alejarlos de las desgracias y calamidades. Si quieren tener felicidad y santidad, hagan lo que Jesús, mi Hijo, les diga. Es decir, lean el Evangelio y traten de practicar lo que allí les recomienda nuestro Señor Jesucristo. Si lo hacen, yo rogaré por ustedes a la hora de su muerte. Fíjense nomás qué promesas tan grandes tenemos de la Santísima Virgen en la advocación de la Virgen del Carmen. Muchas y muy bonitas. Y un privilegio especial, el que mucha gente me pregunta, oiga padre, ¿si es cierto eso de que una persona que portó el escapulario de la Virgen del Carmen, cuando se muera no irá al infierno? Pero aparte de que no se va a ir al infierno, si es cierto que el sábado siguiente a su muerte podrá ir al cielo. ¿Es cierto eso? Vamos a entenderlo. Sí, es parte de lo que la Virgen del Carmen dijo, es parte, pero hay que entenderlo bien. Hablamos nuevamente de historia. Miren, la Virgen del Carmen más adelante se le apareció al cardenal Jaime Dueza en el año de 1314 y le dijo a ese cardenal que él iba a llegar a ser papa. Y así fue, ¿no? Entonces le dijo, y vas a ocupar el nombre de Juan 22. Es decir, era cardenal cuando tuvo la visión, la revelación de la Virgen, y más adelante llegó a ser papa. Es el Papa Juan 22. Y le transmitió otro mensaje para los carmelitas. El primer mensaje fue recibido por San Simón Stock para los carmelitas. El siguiente mensaje que la Virgen le da fue al Papa Juan 22 para todos los carmelitas. El mensaje que le transmitió fue el siguiente. Le dijo, quien lleve el escapulario, guarde castidad, según su estado de vida, y rece el oficio divino, o en caso de no saber leer, se abstenga de comer carne los miércoles y sábado, ella, la Virgen, intercedería por ellos en el purgatorio, y su alma será llevada al cielo el sábado siguiente a su muerte. Vamos a entender esto. Esto se llama privilegio sabatino. ¿Qué es eso de privilegio sabatino? Que una persona que tenga el escapulario puesto durante su vida, de manera especial a la hora de su muerte, y esa persona, ¿sí?, hacía el oficio divino. ¿Qué es el oficio divino, padre? Es rezar laudes, rezar vísperas, rezar completas, que es la oración de la Iglesia Universal, ¿no? Y dice, en caso de que la persona no sepa leer, se abstenga de comer carne miércoles y sábado, dice, pues la Virgen intercederá para que el sábado siguiente a su muerte salga del purgatorio y vaya al cielo. Es decir, imagínense qué privilegio tan grande, ¿no? Una persona devota de la Virgen del Carmen que tiene el escapulario y que hacía todas estas condiciones, hacía el oficio divino o se abstenía de comer carne miércoles y sábado, y muere el jueves, ¿no? El jueves muere, se va al purgatorio, pues estaría en el purgatorio nada más jueves, viernes, y el sábado la Virgen lo sacaría del purgatorio para llevarlo al cielo. Pero esto no es cuestión de magia, estos son cumpliendo ciertos requisitos que son los que les acabo de decir.
Porque mucha gente piensa que ya por ponerse el escapulario a la hora de la muerte, ya, me voy al cielo. No, las cosas no son así. Hay que cumplir, ¿no? Y hay que cumplir todo lo que la Virgen nos está diciendo. Eso se llama privilegio sabatino. Y es un privilegio de verdad. ¿Por qué privilegio? Porque se va a llevar a cabo el sábado siguiente a su muerte. Por eso mucha gente cada vez es más devota de la Virgen del Carmen con su escapulario, ¿sí? Ahora, fíjense, quiero hablarles un poquito de muchos milagros que se han realizado de la Virgen del Carmen. Voy a leer algunos que he estudiado y son certeros, son ciertos, ¿sí? En noviembre de 1955, no tiene mucho, noviembre de 1955, un avión transportando 27 pasajeros se estrelló. Todos murieron, menos una joven. Cuando esta muchacha vio que el avión caía, ella tomó su escapulario y pidió ayuda a la Santísima Virgen del Carmen. Sufrió algunas quemaduras, su ropa fue reducida a cenizas, pero su escapulario nunca fue alcanzado por las llamas. Fíjense. Luego, en 1957, otro milagro, en Alemania toda una fila de casas se había incendiado. Los habitantes de una de las casas fijaron un escapulario en la puerta principal de su casa. 5 horas más tarde, 22 casas de la cuadra habían sido cenizas. Sin embargo, en medio de la destrucción, la casa que tenía el escapulario permaneció intacta. Este milagro fue comprobado por cientos de personas. Fíjense nomás, así es que es increíble cómo el católico que le cree a la Virgen, porque la Virgen es la Madre de Dios. Imagínense cuando la Virgen le pide algo a su Hijo, Jesucristo no le niega nada a su Madre. Entonces, ¿podemos librarnos del infierno con ayuda de la Virgen? Claro. ¿Podemos ir al cielo con ayuda de la Virgen? Claro. Pero cumpliendo lo que ella nos pide. Y por eso yo aquí en mis comunidades, que ahora me toca atender, yo he estado insistiendo mucho que cuando tengamos un difunto, le recemos a la Virgen del Carmen, porque ella es la que puede sacar a los difuntos del purgatorio para llevarlos al cielo. Yo entiendo que mucha gente, cuando tiene un difuntito, le reza a Santa Elena de la Cruz y le reza a San Jerónimo y hasta le hacen cantos, pero se olvidan de la Virgen del Carmen. Y si alguna persona tiene una imagen de la Virgen del Carmen en cuadro, ustedes pueden analizar que debajo de la Virgen del Carmen están las almas del purgatorio, pidiéndole ayuda. Y que ella con su escapulario, sí está la imagen así de la Virgen y en su mano tiene el escapulario, las almas del purgatorio quieren alcanzar el escapulario para salir del purgatorio y poder ir al cielo. Y por eso les he dicho que vamos a luchar para que en nuestros panteones tengamos una imagen de la Virgen del Carmen. De modo que cuando una persona muera, lo llevan a enterrar, llegando al panteón, le presenten a la Virgen del Carmen el difuntito o la difuntita y la Virgen le ayude a librarse del infierno, a salir del purgatorio, a ir al cielo. Amigos, los animo de verdad, los animo a que reciban el escapulario con mucha fe. Si usted es la primera vez que lo va a recibir, tiene que ser bendecido por un sacerdote. Y el sacerdote se lo debe de poner por primera vez, si es la primera vez. Si usted ya lo recibió por un sacerdote y lo va a renovar, basta con que lo bendiga y usted mismo se lo puede poner, ¿sí? Pero si es primera vez, repito, debe ser un sacerdote y debe ser en la misa del 16 de julio. Yo no creo que un sacerdote se niegue a ponérselo. Si usted de una forma amable llega con el padre y le dice: Padre, yo quiero ser devoto de la Virgen del Carmen, le pido a usted que me bendiga mi escapulario y me lo ponga, no creo que el sacerdote se niegue, ¿no? Al menos yo aquí en mis capillas, en mis pueblos que me toca atender, lo voy a hacer para la gente que quiera. Para los que no, pues no hay ningún problema, nomás no estén quejándose, llorando cuando ya se mueran, cuando tenemos tantas cosas que podemos aprovechar. Y una de esas es este gran sacramental, que es el escapulario, que nos puede ayudar a conseguir la salvación.
cumpliendo todo y obviamente escuchando la Santa Misa, confesándose y entre tantas cosas buenas, ¿sí? Y ya casi para terminar, quisiera compartirles un testimonio de mi familia, de manera especial de mi abuelita, que en paz descanse. Mi abuelita se llamaba Heriberta Giles y ella era una gran devota de la Virgen del Carmen porque ella siempre tuvo su escapulario de la Virgen del Carmen. Yo recuerdo mucho a mi abuelita que su muerte fue en paz y fue muy tranquila. Ella se paró un día, se levantó, fue al baño, regresó a acostarse porque hacía frío y simplemente ya no despertó. Es decir, ella murió durmiendo sin dolor. Una gran devota de la Virgen del Carmen. Y ahí es donde yo digo cómo la Virgen del Carmen cumple sus promesas. Así es que yo les invito a que todos nos hagamos personas enamorados de la Virgen del Carmen y que consigan una imagen de la Virgen. Hay mucha gente que me dice, padre, por aquí no tenemos escapularios, ¿dónde lo puedo comprar? Bueno, si usted me ve de muy lejos y no tiene dónde comprar escapularios, puede escribirme a mi WhatsApp y yo le digo cómo le puedo mandar escapularios hasta donde usted viva, o una imagen si la necesita, una imagen de la Virgen del Carmen. Escríbame sin ningún problema. Le voy a responder, pero téngame paciencia. Así es que confiemos y preparémonos ya próximamente la fiesta de la Virgen del Carmen. Hagámoslo como debe de ser, confiando en Dios y en la protección maternal de su Santísima Madre, la Virgen del Carmen. Que Dios le bendiga, mi amigo, que Dios les bendiga por ver estos temas de formación católica. Soy su amigo, Padre José Antonio Román Baena. Comparte este tema, dele like, suscríbase a mi canal, es gratuito, no tiene que pagar nada para que todos los temas los escuche y así como católicos aprendamos más de nuestra fe. Nos vemos en la próxima.